Muy bien, del grupo de conexiones de transformadores y bancos de transformadores, vamos a iniciar con la más sencilla de todas. Los transformadores monofásicos de una sola boquilla en el primario con conexión YT, que se le conoce así comercialmente, conexión monofásica o conexión YT a una boquilla. Son 8 puntos los que brevemente se van a cubrir en la sesión de la tarde de hoy. Lo que es el transformador eléctrico monofásico, la conexión YT, analizaremos el diagrama de conexión interna, los componentes constructivos de estas máquinas de transformación, los tipos convencionales y autoprotegidos y las ventajas y desventajas entre ellos. Ya en la operación en campo y las conexiones que se ejecutan en este tipo de máquinas y cómo se calculan las corrientes principales en alta y en baja de estos transformadores y los puntos más importantes de esta conexión. Vamos a recordar que esta conexión es ampliamente utilizada por las compañías que se dedican al servicio de suministro eléctrico de media baja tensión, dado que estos transformadores pues son de los más económicos en el mercado y son ampliamente utilizados sobre todo en áreas rurales. Básicamente el transformador eléctrico monofásico no deja de ser más que una máquina que va a cambiar o va a modificar la tensión y la corriente de una fase, lo hace en el lado primario, para que pueda dar cierta potencia eléctrica hacia el lado secundario, pero ya con niveles de corriente y de tensión adecuadas a las cargas de baja tensión. Este proceso lo hace en todo momento manteniendo la frecuencia constante, es decir, que un transformador eléctrico monofásico, trifásico, nunca va a modificar la frecuencia de operación de la máquina. Esta transformación de los parámetros eléctricos de tensión y de corriente lo hacen bajo un principio muy sencillo que se le conoce como relación de transformación y no es más que la relación entre el devanado del secundario y el primario. Eso me va a dar un factor de escalamiento hacia arriba o hacia abajo dependiendo del tipo de transformador, ya sea elevador o reductor. Esa relación de transformación me va a permitir elevar o reducir la tensión de alimentación por el lado primario dependiendo de esa relación de vueltas entre uno y otro. Entonces el principio es muy sencillo, opera bajo el principio de inducción. Un transformador eléctrico no tiene continuidad galvánica. Observen cómo el devanado primario de esta máquina galvánicamente está separado, segregado del secundario de la misma. Pero estos dos devanados se acoplan magnéticamente a través de un flujo también que es de corriente alterna a la misma frecuencia que la corriente que energiza y excita a esta máquina de transformación. Principio muy sencillo de comprender. Ahora sí, bueno, la conexión YT, de hecho, cuando se compra un transformador a los distribuidores, así se especifica la máquina. Cuando son trifásicas, hablamos de cotizar transformadores delta estrella, delta delta, estrella estrella, pero hay una conexión que se especifica como conexión YT. Esta conexión es para transformadores de servicio monofásico en el lado primario. Entonces, este sería el aspecto de la conexión de este transformador. Tendrías un solo devanado en el primario, H1, y el lado de puesta a tierra de la máquina. Entonces, de las 3 líneas del sistema aéreo que puede llegar a tener el suministrador de servicio básico, solamente se ocupa una línea, la que quieras, A, B o C, donde lo quieras conectar con una línea, puedes potencializar el lado primario de esta máquina. El otro extremo del devanado se coloca a tierra. Entonces, para una red de 13,200 volts, por la fase a la que se conecte,
la corriente de carga va a ingresar por la terminal H1 de esta máquina y el retorno de corriente lo va a tener por el propio sistema de puesta a tierra de la subestación. Hay ventajas y desventajas de ejecutar en campo esta conexión utilizando el retorno natural de lo que es el suelo natural, y pues se platicaría de unas desventajas más adelante en la presentación. Entonces, esto sería la conexión YT. Cuando tú tienes, ojo, 13.200 o 13.800 entre líneas, pues tu fuente de transformación se conecta de línea neutro. Entonces, el voltaje de operación real de esta máquina va a ser 13.200 volts entre raíz de 3 por ser tensión de fase. Realmente este devanado va a estar potencializado no a 13.200 volts, que es una tensión de línea, sino a una tensión de fase de aproximadamente 7.6 kilovolts de H1 a tierra. Es así como la conexión YT opera en su lado primario, y de ahí proviene el nombre de esta conexión simple monofásica. El aspecto que tienen estas máquinas de transformación es este que les muestro aquí. Por eso les comento, no tiene mucha complejidad en construcción. Solamente una boquilla en el lado primario, un apartarrayo en paralelo con la boquilla para drenar sobre tensiones que puedan llegarle a la máquina, y 3 terminales en el lado de baja tensión. Y sus aditamentos, la válvula de sobrepresión, indicadores de falla, entre otros. ¿Qué es lo que hay adentro de este transformador? Si trazáramos un diagrama unifilar para ver qué es lo que tiene este transformador al interior, lo que vamos a ver es este diagrama. Un devanado en el primario, donde tenemos la terminal H1 representada por esta boquilla, y la cual va a conectar a la red de media tensión. Un devanado primario con un cambiador de tap, el cual nos permite regular el voltaje desde el lado primario para poder regular el voltaje en el secundario, hacia arriba o hacia abajo. Un punto de puesta a tierra y las terminales secundarias de baja tensión, X1, X2, X3, representadas por esta nomenclatura. No pierdan de vista que la terminal central es la terminal de neutro de esta conexión, la cual generalmente se va a la puesta a tierra de la subestación para poder equipotenciar este punto del devanado a 0 volts. Tiene unos elementos bimetálicos y unos contactores de interrupción. Tiene una luz piloto y puede tener también un elemento fusible, un elemento termomagnético en el lado de media tensión. Entonces, se puede observar que estos transformadores pueden tener protección de sobrecorriente integrada y asimismo una protección de sobretensión, que es este apartarrayo de óxidos metálicos conectado en paralelo a la línea al chasis de la máquina. ¿Por qué el chasis de la máquina? A esta estructura metálica. Porque resulta que esta estructura metálica se equipotencializa aquí, en este punto es un tornillo especial por la parte posterior de este transformador para poderlo conectar a puesta a tierra. Es decir, todo el chasis de esta máquina va a tener un voltaje de 0 volts. Entonces, pues, si se observa, es terminal de alta H1, terminales de baja X1, X2, X3. Eso es lo que tendríamos al interior de esta máquina monofásica. En cualquier momento pueden participar con dudas o comentarios respecto a la presentación, levantando la mano. Continuaré yo con la presentación. Bueno, pues esto es el diagrama de conexión interna. Continuando con los componentes constructivos, pues es una máquina muy sencilla, es una máquina con pocos componentes, es una máquina completamente estática, donde se provee la boquilla de media tensión, el apartarrayo en derivación paralela o shunt con el chasis metálico, se observa el núcleo, se observa el devanado del primario y el secundario, se observa el cambiador de toma de taps, aquí está el derivador de taps, y las 3 terminales X1, 2 y 3 para poder extraer la baja tensión de esta máquina. Entonces, en construcción es muy sencilla.
De allí que los usuarios residenciales, incluso, fíjense, comerciales o en áreas rurales, opten por utilizar este tipo de transformadores porque son mucho más económicos que transformadores monofásicos, perdón, a dos boquillas o incluso transformadores trifásicos completos en una sola pieza tipo Costa, pues son más costosos y a lo mejor el usuario no requiere el trifásico de servicio en baja tensión, ocupa nada más el 12240, este transformador puede darte esas tensiones sin ningún tipo de problema de una forma económica y eficiente. Ahora, hay dos tipos, comercialmente hablando aquí en México hay dos tipos de transformadores, se les conocen como normales o convencionales y los autoprotegidos. Los primeros, los normales o convencionales, son de una o dos boquillas. Estos se utilizan para surtir energía eléctrica a áreas rurales donde requieren nada más el 12240 a dos fases, 3 hilos. Es imposible alimentar cargas trifásicas de un solo transformador como este que presento aquí. Y ojo, para darle protección a estos transformadores se requiere instalar aparte cuchillas cortacircuitos para protección contra sobrecorriente con su determinado listón fusible y se requiere instalar apartarrayos de óxidos para proteger a la máquina contra sobretensiones. Estos elementos, estos transformadores por sí solos no tienen protección. Lo contrario, contra los transformadores que se les llaman autoprotegidos, ¿no? Aquellos transformadores que sí cuentan con una protección de sobrecorriente y de sobretensión integrados ya en el mismo transformador, y esto hace que ya tú te ahorres, por así decirlo, el costo unitario de la instalación y el suministro de la cuchilla cortacircuitos y del apartarrayos. Esto es lo que la diferencia entre convencionales y autoprotegidos. Ahorita veríamos una fotografía de ambos para que se den una buena idea de lo que estamos platicando aquí. Pues bien, aquí les presento un transformador autoprotegido, monofásico, con conexión YT. Observen cómo a esta estructura le llegan dos líneas de media tensión, dos en la cruceta del nivel 1 o la parte superior. Es una línea de media tensión, es una estructura de remate, porque aquí la línea llega y remate, ya no continúa, aquí se muere el circuito de media tensión, y aquí lo que se hace es nada más derivar con un calibre 4 de aluminio o cobre semiduro, conectas el apartarrayo paralelo con el H1 y aquí tienes potencializado a través de la puesta a tierra, pues el voltaje del lado primario y por transformación obtienes aquí en las terminales del secundario pues la baja tensión. Entonces pues tenemos la red general de distribución media tensión 13.2, 13.8, 25 kV, 35 kV, lo que sea. Las crucetas, los herrajes de sujeción, lo que es la tornillería mecánica, las guasas, arandelas, todo eso se le conoce como estructura primaria de remate y son accesorios que nos ayudan para soportar mecánicamente el peso de la línea y soportarla a una determinada altura de la caña del poste, ¿no? Como se muestra en la imagen adjunta. Se presenta el banco de transformación autoprotegido. Observen cómo aquí no hay ninguna cuchilla instalada o ningún dispositivo de protección de sobrecorriente. Y uno puede decir, ¿por qué no lo tiene? Pues muy sencillo, aquí dice que es autoprotegido. La protección contra sobrecorriente ya la tienen ahí integrada estas máquinas de transformación, como se mencionó en la lámina anterior. Entonces, esta es la cometida o este es el alimentador secundario de esta máquina. Aquí estos conductores son 3 hilos, 2 fases, un neutro, irían conectadas X1, X2, X3 para poder bajar a un registro subterráneo al pie de este poste, colocar los derivadores múltiples conocidos como los pulpos y de ahí derivar a N servicios monofásicos para poder dar o servicios de 120 o servicios
de 240 a 120 volts, dependiendo del uso de cada usuario. La operación y las conexiones de campo. Bueno, ¿cómo funcionaría este equipo? Si yo salgo a campo, por ejemplo, voy a un fraccionamiento a García, yo voy a ver este tipo de transformación en media, baja tensión. Es muy común. Pero así se ve cuando uno se para de manera frontal a este tipo de estructuras. Así la verían ustedes. Ahora, internamente, ¿qué es lo que hay y cómo operaría ya en tiempo real? Pues tú vas a tener la red general de distribución media tensión, 1, 2 o 3 fases. Recuerden que no es necesario el trifásico, con una línea la haces. El transformador en cuestión, el tipo transformador monofásico con conexión YT, la terminal H1, su apartarrayo en paralelo conectado al chasis metálico del transformador, las terminales de baja tensión, el neutral potencializado a 0 volts a través de este puente metálico en cobre de la terminal X0 a la puesta de tierra de este transformador, y es un transformador de 37.5 kVA, conexión YT. Entonces lo único que sería para conectar esta máquina pues es esta H1 a través de una cuchilla cortacircuito. Ojo, aquí no dice que sea autoprotegido, este es un transformador convencional, entonces debemos de instalarle una cuchilla cortacircuito en serie con la bobina de alta para protegerla contra sobrecargas por cortocircuito o sobrecorrientes por cortocircuito o sobrecargas, mejor dicho. Entonces, eso es lo que se vería en campo y así sería la conexión interna. Un apartarrayo en paralelo, una cuchilla cortacircuito con fusible de expulsión en serie, lo que viene siendo el devanado primario conectado a tierra, ¿no? Aquí se ven los 13.200 volts raíz de 3, es decir, 7.6 kilovolts de línea a neutro en el lado primario de la máquina. Y hasta aquí todo claro. En campo así se ve, no hay gran magia hasta que vemos el secundario. Otra cosa importante de estas máquinas, y quiero que la reconozcan, es de que la corriente de fuerza entra por una fase y la misma corriente de fuerza que atraviesa el devanado para inducirlo va a regresar por el sistema de puesta a tierra de esta subestación. Esto deriva a un diagrama vectorial sencillo del transformador T1 en un ángulo específico para la fase que estemos conectando y no hay gran cosa. El secundario X1, X0, 1 y 2, pues este es el que ya por relación de transformación opera a baja tensión. Lo que se hace en campo es esta X0 se pone a tierra al pie de la subestación en su sistema de puesta a tierra y de ahí se deriva el primer conductor del tendido del secundario que se le va a conocer como conductor neutral. Todo este conductor es neutro y aquí iremos conectando a los usuarios que contraten el servicio monofásico a una o a dos fases. El voltaje de este conductor a lo largo de su trayectoria pues tiene que ser de 0 volts porque es mi referencia. Aquí al 50% del devanado secundario yo lo que potencialicé a 0 porque aquí coloqué la puesta a tierra de este devanado. Entonces en este punto del transformador hay 0 volts y de aquí para la izquierda y a la derecha ya habrá una inducción distinta a 0 volts y que iremos aprovechando para alimentar las cargas monofásicas en este tipo de máquinas. Entonces, pues así se ve en campo, así se ve en unifilar. La fase A la viene otorgando el X0 de la máquina y la terminal X1 de este transformador. Entonces, de X0 a X1, en este primer 50% de devanado de esta máquina hay 120 volts inducidos entre A y neutro. Por lo tanto, aquí aparece la primer tensión de utilización, una tensión de fase a neutro, es decir, de la fase A a neutro. Todo lo que conecte entre este hilo neutro y la fase A, pues va a ser
para un potencial de 120 volts. Entonces yo no tendría ningún problema en conectar aquí un taladro, un abanico, una televisión, una laptop, lo que sea. Yo aquí siempre voy a tener disponible 120 volts monofásicos en baja tensión de estas dos terminales. ¿Qué juego tiene la terminal X2? Bueno, pues proveernos la segunda fase de fuerza, la fase B. Entonces yo en el tendido secundario de distribución de baja tensión, yo ya tengo tres conductores, el neutro, la fase A y la fase B. Cuando aparece la fase B derivada de la X2 de este vanado, de este transformador, obtengo el segundo voltaje monofásico de la fase B a neutro, que son 120 volts. Y cualquier carga que conecte aquí va a comportarse de forma muy similar a la carga que conecte a la fase A a neutro. Siguen siendo cargas completamente monofásicas y esto es lo que se les provee a los usuarios de baja tensión para poder alimentar estas cargas. La última ventaja de esta conexión monofásica es que ahora yo puedo observar un tercer voltaje, una tercera tensión que va desde la terminal X2 del transformador hasta la terminal X1 de la misma máquina. Sumándose las tensiones de manera vectorial, obtengo yo entonces un voltaje de 240 volts, apareciendo así un voltaje de línea a línea, de A a B, de 240 volts, en el cual yo puedo conectar sin ningún problema cargas bifásicas que operen en 220, 240 volts. Este tipo de transformadores alimentan sin ningún problema la fuerza para desarrollar trabajo en este tipo de máquinas. Entonces, un diagrama vectorial para el lado secundario de este transformador sería este de aquí, de neutro a X1 y de neutro a X2, 120 volts, y la suma vectorial de estos dos pues me daría el 240 volts. Y los elementos de protección contra sobrecorriente con su luz piloto y sus contactores, ¿no? Si hay una sobrecarga, si en este tendido secundario comenzamos a conectar cargas que superan los 37.5 kVA o hay un cortocircuito en el tendido secundario o al interior de este transformador, pues entonces estos interruptores van a detectar esos altos valores de corriente y van a abrir en automático las dos fases de fuerza, tirando la carga o librando la carga que está conectada a ese transformador para evitar un daño térmico a la máquina. Es así como se protege en el lado secundario este transformador. Todo lo que suceda en el lado de media tensión, en el lado primario, pues va a ser liberado por este fusible de expulsión o un cortocircuito que se instale a esta máquina. Eso va a evitar el seccionamiento entre la red general de media tensión y la propia máquina alimentada para que ésta no sufra algún daño térmico interno o incluso la muerte propia del transformador. Es así como estas máquinas operan en campo, así se utilizan, así se comercializa la energía en baja tensión. Estos son los servicios monofásicos. Aquí estamos nosotros, aquí estamos ustedes. Aquí hay casas donde se solicita nada más una fase y un neutro, pero hay otras casas donde se solicitan fase y neutro, porque tienen tanto cargas monofásicas a una línea como cargas bifásicas que utilizan el 240, como los mini splits, taladros de banco ya un poquito de mayor capacidad, entre otro tipo de máquinas especiales. Muy bien. Del lado del usuario, cuando Comisión Federal de Electricidad me provee la fuerza desde este tipo de transformadores, entonces el usuario tiene que contar con un tablero de distribución de este tipo, monofásico. ¿Por qué monofásico? Pues sería ilógico instalar un tablero trifásico en una máquina donde no tengo forma que me dé el trifásico. Entonces, de aquí se especifican tableros monofásicos a una o dos líneas o centros de carga
para poder derivar de aquí circuitos derivados que van a alimentar alumbrado, que van a alimentar climas, fuerza, entre otro tipo de cargas, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo? Bueno, pues que en mi tablero yo voy a reconocer tensiones de línea neutro y tensiones de línea a línea, ¿no? Si yo coloco el multímetro del neutro a cualquiera de las dos fases o barras de fuerza, pues siempre me va a medir el multímetro 120 volts, que no es más que el voltaje de línea a línea entre dos, ¿no? Esa es la relación entre el voltaje de fase y de línea. Si yo coloco el multímetro entre este par de barras de fuerza, entre la fase A y la B, pues me va a dar el 240 que yo requiero para poder derivar aquí con circuitos, con interruptores termomagnéticos de dos polos, poder derivar, por ejemplo, la alimentación para un mini split que opera en 240 o un 220. Este tipo de tableros puede derivar perfectamente bien esas cargas sin problema alguno. Esto entonces sería lo que se vería del lado de nosotros, del lado del usuario final. Ahora, ya de forma muy sencilla, ¿cómo se calculan las corrientes nominales de la máquina? Yo creo que este diagrama está muy claro. Va a haber dos tipos de corriente, la que entra al primario con conexión YT y la que sale del secundario, ya sea en 120 o en 240. Para ambos casos, lo único que tenemos que hacer es dividir la potencia en kVA de la máquina, por ejemplo, en este caso 10 kVA, entre el voltaje de línea, ya sea del lado primario para calcular la corriente en el lado de alta o la tensión del lado secundario para poder calcular la corriente en el lado de baja de esta máquina. Entonces, en este caso vamos a hacerlo 10 kVA entre el 7.6 kilovolts, pues me va a dar cerca de 1.3 amperes en el lado primario. En el lado secundario tendría 10 kVA entre 0.24 kilovolts o 240 volts. Entonces eso me daría alrededor de 42 amperes. Estas ecuaciones están plasmadas aquí matemáticamente y son muy importantes que ustedes las reconozcan para poder incluso hacer cálculos rápidos, ya que están en campo cuando se vuela un fusible. El liniero rápido dice cuál es la corriente del primario, o tienen una tabla, o si no tienen una tabla donde les digan, para un transformador de 13.200, 10 kV, monofásico, conexión YT, vas a utilizar este fusible. Pero si no hay tabla, el ingeniero rápidamente tiene que decirle al liniero, ¿sabes qué? Este transformador toma 1.3 amperes, pues aquí lo voy a poner otra vez, 1.3 amperes en el primario, y para darle una selectividad al fusible del 200% del valor de la corriente del primario, pues entonces tráete de la camioneta un fusible de 3 amperes para que sea instalado en serie y que dé protección a este transformador monofásico. Y en el secundario, esta corriente de 42 amperes le sirve al ingeniero o al técnico electricista para poder dimensionar los conductores por criterio de ampacidad que van a salir de las terminales del secundario del transformador, y también nos sirven para dimensionar las protecciones termomagnéticas principales que van a proteger los conductores de este circuito alimentador de baja tensión. Para eso me servirían esas corrientes principales. Con esto yo puedo llegar a la siguiente conclusión. Observen lo que sucede. Permítanme un segundo, aquí vuelvo. Vean ustedes. Si yo sé que por ley de Ohm, potencia es igual a voltaje por corriente, pues significa que 1.3 amperes multiplicado por 7.6 kilovolts, pues me tiene que dar los 10 kVA. Aquí me da 9.88 por el tema del redondeo de decimales, pero aquí se demuestra que voltaje por corriente en el primario me da la misma potencia de dato de placa de la máquina, o si utilizo los datos del secundario, observen ustedes cómo sería la relación de transformación. Déjenme, lo hago. Voy a sacar aquí la calculadora. Entonces serían 42 amperes multiplicado por
10.24, ¿no? Pues me da aquí 10 kVA. Por el tema del redondeo, pues se puede considerar cerrado el número. Sin problemas, ¿verdad? Está muy sencillo el análisis de este tipo de transformadores, no le veo gran problema. Son transformaciones baratas, es como quien dice bueno, bonito, barato, pero no todo lo que brille es oro. Ahorita vamos a ver unas desventajas muy marcadas en este tipo de subestaciones. Puntos importantes ya para terminar la presentación. Número 1. Esta fotografía la tomé en un fraccionamiento que se llama Villas del Álcali, en García, Nuevo León, en el 2009. Aquí está la fecha de la fotografía. Este tipo de subestación es muy económica. Y esta imagen muestra cómo, inclusive con un solo hilo de media tensión, puedo dar baja tensión en los usuarios en el lado comercial o residencial. Entonces, el suministrador de servicios se ahorra mucha infraestructura, evitándose llevar postes con un trifásico aéreo, 3 cortocircuitos, 3 conductores, doble cruceta. O sea, me ahorro mucha infraestructura porque esto es mucho más sencillo que un trifásico. Para este transformador, que evidentemente se ve que es convencional, pues vean cómo derivo de la línea de media tensión, paso por el apartarrayo, cuchilla cortocircuito, fusible, energizo el H1 en un nivel de 34.500. Esta terminal es de 34.500 a tierra. Y ahí se ve cómo el secundario baja como sistema híbrido, ¿no? Aéreo subterráneo, que baja por una cometida, llega un registro y subterráneamente se le vende la energía eléctrica a los clientes finales. Esa es la primera ventaja, que son buenos, bonitos y baratos. Siguiente punto importante es que la ventaja es de que, bueno, si lo pides autoprotegido, lo que viste en la lámina anterior, que tenías que instalar un dispositivo cruceta con cuchilla fusible y apartarrayo, bueno, pues si lo compras autoprotegido, ya el transformador trae los aditamentos necesarios y esa parte te la ahorras a lo mejor en el presupuesto de la instalación de este tipo de subestaciones, y es completamente válido. Aquí se ve claramente ese hecho. Punto importante, no pierdan de vista, este diagrama unifilar muestra cómo si cierto, este transformador monofásico que toma por un solo hilo media tensión en el primario y 2 líneas y un neutro en el lado secundario, cómo es imposible obtener voltajes trifásicos en el secundario. Solamente puedo obtener voltaje de línea a neutro, de línea a línea, o 2 líneas a neutro. Es imposible alimentar cargas trifásicas desde este tipo de transformadores. Para poder llegar a lograr una alimentación trifásica con transformadores monofásicos, entonces tendríamos que recurrir a un banco de transformadores a través de 2 o 3 transformadores idénticos para poder dar un trifásico en el secundario. Incluso no necesariamente idénticos. Puede ser que T1 y T2 sean de diferente capacidad y puedo obtener una delta abierta y poder alimentar secundario trifásico sin ningún problema. ¿Qué es esto? Miren, aquí lo agregué. 2 transformadores monofásicos con conexión YT conectados en estrella rota en el primario para poder dar una delta abierta en el secundario con voltajes trifásicos. Lo único aquí es de que al tener un trifásico a través de un banco de transformación monofásico, hay una línea que se le conoce como fase alta del sistema, que es la terminal de X3, que es la fase C, al neutro del sistema, que es X2 del T1. Son 2 transformadores en paralelo, donde el T1 absorbe las cargas monofásicas y el T2 en paralelo o en conexión trifásica con el T1 absorben las cargas trifásicas. Entonces, el voltaje de la fase C al neutro es 208, cuando uno esperaría a lo mejor ver 120 volts, pues toma, tienes 208 volts, conectas un iPad, conectas una laptop pensando que en el receptáculo monofásico tienes ahí
120 volts y de repente truena tu equipo eléctrico por tener 208 volts. Entonces, para este tipo de conexiones donde ya tengo un trifásico disponible, la restricción es cancelar o no conectar nada a la fase C de este tendido trifásico para evitar daños en los equipos eléctricos. En los talleres es muy recurrente esta conexión y es muy común dañar equipos eléctricos por desconocimiento de esta causa física que se obtienen en campo. Se puede obtener un trifásico a través de 3 transformadores en paralelo, ya sea en estrella, y pues aquí ya se solventa el problema de la fase alta, de la fase C, al tener ya completa la pierna faltante de la conexión trifásica. Yo ya aquí tengo voltajes parejos de 120 de línea neutro y voltajes parejos de 208 de línea a línea. Entonces aquí yo ya con este banco de transformación puedo surtir tanto cargas monofásicas como cargas trifásicas. Desventaja de este tipo de subestaciones. La desventaja principal de este tipo de subestaciones es que observen lo que les he venido comentando desde el inicio de la práctica. La subestación utiliza una sola línea para poder potenciarse. Pero vean ustedes, la corriente de carga entra por una terminal y se regresa a la fuente por el sistema de puesta a tierra, por el subsuelo, por la tierra, que es un buen conductor bajo ciertas condiciones. Entonces, sabemos que si la corriente eléctrica se retorna por el suelo tiene una impedancia, incluso es medible con equipo eléctrico especializado. Podemos conocer los ohm por metro, la resistividad o los ohm del terreno físico. Entonces, ¿qué dice ohm? Hay corriente eléctrica fluyendo, hay un ohmiaje en el suelo, pues entonces se va a desarrollar un voltaje en la tierra. Una caída de tensión que si una persona va caminando en un día lluvioso y va descalzo, puede tener un alto riesgo a algo que se le conoce como voltaje o tensión de paso, y puede generar una corriente eléctrica que electrocute incluso a la persona que va caminando sin deberla ni temerla, ¿no? La corriente eléctrica entra por una pierna, sale por la otra y regresa al sistema cerrado. Entonces, estas conexiones, por ejemplo, sé que en Estados Unidos cada vez están siendo más restringidas. ¿Por qué? Porque han encontrado riesgo eléctrico para los seres vivos, animalitos, vacas que han quedado electrocutadas por este hecho, e incluso riesgo eléctrico para los seres humanos que caminan por una llanura, por ejemplo, donde tienes este tipo de conexiones para abastecer unas cargas eléctricas. Entonces, cada vez están siendo menos utilizadas en la actualidad. La otra desventaja es de que si yo tengo un grupo de transformadores monofásicos y yo no cuido el balanceo a través de la media tensión, yo no reparto correctamente los transformadores a lo largo del secundario, pues entonces voy a tener problemas de desbalances de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero ver 120 volts de A a neutro, de B a neutro, de C a neutro, pues entonces lo que voy a ver a lo mejor es 140 volts de A a neutro y 48 volts de B a neutro. Voy a tener un desbalance de tensiones que al final del día van a generar que todos los equipos eléctricos que se conecten a los secundarios de esta máquina sufran consecuencias. Y aquí está lo que les digo, esta es la última lámina. Un neutro corrido, incluso si alguien llegara a robarse el cobre que baja de la puesta a tierra de ese transformador, se lo roba, entonces yo sigo teniendo un problema también que se le conoce como de neutro corrido. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no haya carga y se roben el cobre que baja de la X0 del transformador, pues yo voy a tener tensiones balanceadas, pero en el momento que yo empiece a conectar carga en el secundario, mi neutro, que está exactamente al centro del devanado, se va a correr, dándome a lo mejor 30 volts de la fase A neutro y 210 volts de la fase B a neutro, generando que todas las cargas que deben de ser de 100 volts conectados de X2 a neutro, pues empiecen a fallar de alguna u otra manera. Ok, acabé justo con el tiempo, detengo la grabación
y aprovecho para iniciar dudas y preguntas de la presentación. Gracias a todos por participar.